Millonario se encuentra con mendigo negro y descubre secreto que cambió sus vidas. El estruendo fue brutal. Un rugido metálico desgarró la calle principal del centro, seguido por el chirrido de neumáticos que parecían arder. Alejandro, al volante de su deportivo último modelo, perdió el control en una curva traicionera. Las luces de neón y los edificios reflejaban con furia su rostro blanco, rígido por el miedo y la soberbia. En un segundo, el auto embistió a un hombre que se tambaleó casi como una sombra entre la multitud. Samuel cayó al suelo con un golpe seco, levantando una nube de polvo y basura que impregnaba la noche. Su ropa andrajosa, los ojos cansados y su piel oscura se contrastaban con el brillo ostentoso del vehículo y la mansión que Alejandro llamaba hogar. Pero ese choque no solo alteró su cuerpo. Algo cambió en el aire, pesado y tenso. Alejandro bajó rápido, sus manos temblaban. El pecho le ardía. Lo que vio no encajaba en sus prejuicios. Samuel lo miraba. Murmuró Alejandro, todavía con el eco de los gritos y el metal retorcido en el oído. Samuel sonrió, una sonrisa que no llegaba a ser cálida, pero sí inquietante. Ven, te contaré quién fuiste, quién crees que eres. La voz de Samuel tenía un peso imposible de ignorar. Entre los ecos de la ciudad frenética, empezó a revelar fragmentos desconcertantes, nombres olvidados, rostros escondidos en viejas fotografías que Alejandro ni sabía que existían. Una historia de sangre y traiciones, silencios rotos solo por aquel encuentro inesperado. Las palabras del mendigo rasgaron los muros invisibles del orgullo de Alejandro. El frío de la mansión repicaba en su mente. ¿Podría su familia, impecable y perfecta, esconder en el sótano oscuro secretos capaces de derrumbar todo su mundo? Las sombras del pasado empezaban a susurrar a mediodía del día más cegador, y el millonario, por primera vez, quiso escuchar. Pero no todos estaban dispuestos. Esa misma noche los murmullos crecieron de la familia. Con rostros duros y gestos afilados, dirigió amenazas veladas. Si la verdad salía a la luz, todo se destruiría. Fortuna, legados, prestigio. Alejandro sintió la opresión en el pecho, el sudor frío en la nuca. Debía decidir rápido, en un giro inesperado. Cuando parecía que todo se iba a romper, Samuel inclinó su cabeza cerca. Susurró un nombre que heló la sangre de Alejandro. Un nombre que ponía en jaque su certeza, que abría una puerta que el millonario no sabía si debía cruzar. ¿Vale la pena sacrificarlo todo para descubrir la verdad? Esa pregunta quedó flotando, más pesada que el ruido de la ciudad. Alejandro vio en los ojos de Samuel la respuesta a algo que llevaba años buscando, sin saberlo. Pero también vio la amenaza silenciosa de un abismo, la misma oscuridad que lo había atrapado toda su vida, lista para reclamarlos a ambos. ¿Se atreverá a avanzar o se perderá para siempre en el vacío que siempre temió enfrentar? ¡Ey! Antes de continuar con esta échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. El susurro de Samuel reverberaba en su mente, como un eco oscuro que convocaba sombras olvidadas. La pregunta ardía en su pecho: ¿qué había detrás del secreto que tanto temía? Sin embargo, el ambiente se tensó aún más.
Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido por el estrepitoso sonido de cristales rompiéndose. Cuando Alejandro giró la cabeza, vio a un grupo de hombres acercándose rápidamente. Sus rostros estaban ocultos tras capuchas. Esta no era una simple amenaza, era un asalto, y venían por él. ¡Corre!, gritó Samuel, empujando a Alejandro de lado, justo cuando uno de los hombres levantó una pistola. El disparo resonó en la calle vacía. Alejandro sintió una presión terrible en el pecho. El sonido había sido demasiado real, demasiado mortal. Pero no era él el blanco. El balazo impactó en el suelo, levantando una nube de escombros. El pánico se apoderó de él. ¡No! ¡Detén! Samuel gritó mientras intentaba proteger a Alejandro, moviéndose como un rayo. Pero no era el único quien sabía que algo monumental se cernía sobre ellos. El mendigo había sido más que una simple víctima del destino. Los hombres comenzaron a cerrar el cerco. Alejandro sintió su ritmo cardíaco acelerarse. Todo lo que conocía, todo lo que creía sobre él mismo y su familia, empezaba a desmoronarse. En una milésima de segundo, el miedo se transformó en rabia. No quería que esta noche terminara así. «Samuel, ¿qué estás ocultando?», Alejandro gritó, sin apartar la vista de los asaltantes. La tensión en el aire era palpable. Samuel lo miró. Sus ojos oscuros reflejaban un universo de historias no contadas. «Ellos vienen por...», dijo Samuel, con un tono que helaba la sangre. «Soy más que un mendigo. Soy parte de algo más grande, algo que tu familia ha tratado de enterrar». Justo cuando Alejandro iba a preguntar más, un destello de luz iluminó la noche. Una sirena resonó a lo lejos. Todo cambió. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que no tenían tiempo. «¡Vamos!», Samuel gritó, y en un movimiento preciso tiró de Alejandro hacia un callejón oscuro. Pasaron de la luz cruda a la penumbra, rodeados de paredes que parecían murmurar secretos. Alejandro no podía procesar todo. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué tenía que ver con su familia? El miedo lo consumía, pero también había un destello de curiosidad en su interior. De repente, un apagón de luces golpeó la zona. El ruido de la sirena se tornó más fuerte, pero ya era demasiado tarde. Como en un filme de horror, uno de los hombres se giró y disparó en dirección al callejón. La bala zumbó, casi a la altura de sus cabezas. Alejandro sintió el aire cortarse a su alrededor. En la confusión, uno de los asaltantes tropezó y cayó, dejando caer un objeto al suelo. Un pequeño maletín negro se abrió, dejando ver una serie de documentos que flotaban en el aire. Alejandro se inclinó hacia adelante y su corazón se hundió al reconocer uno de los nombres en esos papeles, el apellido de su madre. En un instante, todo el mundo pareció detenerse. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Samuel, con una mirada feroz, se acercó al maletín. «Solo hay una forma de protegernos. Dímelo todo ahora», Alejandro exigió, sintiendo la gravedad de lo que estaba a punto de descubrir. Samuel lo miró con la intensidad de 1000 mundos. «Está bien, pero cuando lo haga, tu vida jamás volverá a ser la misma». Y con esas palabras, el mundo de Alejandro se tambaleó en el borde del abismo, donde la verdad podría arruinar todo lo que había creído. Un eco de voces resonaba en la noche. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué lazos lo unían a su familia? La sirena se acercaba, pero en su mente solo había un par de ojos oscuros que pedían respuestas en medio del caos. Samuel lo miró intensamente, y el aire alrededor de ellos parecía vibrar con una tensión palpable. Alejandro sintió que el corazón le latía desbocado. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó, su voz temblando entre la urgencia y el miedo.
«Tu madre», comenzó Samuel, pero un rugido de motores interrumpió su declaración. Un coche de la policía apareció en la esquina, luces parpadeando, y el miedo se apoderó de Alejandro nuevamente. La sirena resonaba como un grito en la noche, pero la amenaza no parecía tan lejana. Uno de los asaltantes, de pie en la entrada del callejón, disparó hacia el vehículo, creando un estruendo que reverberó por toda la cuadra. El pánico era palpable. Alejandro tiró de Samuel, intentando arrastrarlo hacia una salida, pero el mendigo se quedó inmóvil, congelado en el tiempo y el espacio. «¡Hay que irnos!», Alejandro insistió con D. Sin embargo, Samuel había encontrado su determinación. «No, escucha, debo contarte algo antes de que me maten», dijo Samuel, casi a gritos. Su voz crujía con la urgencia de un secreto que devoraba su alma. Pero antes de que pudieran seguir, el cielo se iluminó con el destello de un nuevo disparo, y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Fue un instante. Alejandro vio la dirección del disparo, y al girar la cabeza, su mundo se detuvo. Una figura familiar, un hombre delgado, vestido con un traje elegante, que había estado a su lado en muchas cenas familiares, cayó al suelo, con una herida sangrante en el costado. «Era su primo, Nicolás», gritó Alejandro, el horror brotando de su pecho como un torrente incontrolable. Corrió hacia él, pero Samuel lo detuvo con un agarre apretado. «No, no te acerques. Ellos quieren a tu familia». «Y a ti», advirtió, y su voz se volvió sombría. «Mataron a Nicolás». Alejandro balbuceó, sintiendo cómo el terror se convertía en una pesadilla sin fin. «Despertad, Samuel. Déjame ayudarlo». «No hay tiempo», insistió Samuel, pero el confuso laberinto de emociones en la mente de Alejandro no cedía. Él tiene que saber. Él es parte de todo esto. «Cállate», explotó Alejandro. Pero en ese instante, Samuel se acercó y le dijo en un susurro casi inaudible. No solo él. Todo sucedió tan rápido. Un segundo después, un destello de luz iluminó la oscura calle, y los asaltantes se retiraron, perturbados por el caos. Pero fue entonces cuando Samuel sacó un objeto de su chaqueta, una pequeña grabadora, desgastada pero aún funcional. «¡Cuidado, Alejandro!», dijo mientras lo encendía y apuntaba hacia su propio pecho. «Esto es el secreto. La verdad está aquí. No hay vuelta atrás». Samuel sonrió de una manera que aterrorizó a Alejandro. «¿Qué estás haciendo?». Alejandro sintió un frío recorriendo su cuerpo. «¡No hagas eso!». Pero Samuel continuó, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resolución. «Debes escuchar esto por ti, tu familia y tu primo». La grabadora comenzó a sonar, y una voz familiar reverberó en el aire. La voz de su madre, cargada de emociones, confesando un secreto oculto, una traición desgarradora. Las palabras eran como cuchillos afilados, revelando conexiones que Alejandro nunca habría imaginado. La madre de Alejandro había estado involucrada en algo oscuro, un enredo que había repercutido hasta ese mismo instante. Todo se volvió muy claro. No solo se trataba de Samuel o de Nicolás. Su familia tenía un pasado manchado, facciones de poder ocultas, amenazas latentes, su propia vida en peligro. «¡Alejandro!», gritó Nicolás desde el suelo, su voz entrecortada. «No esperes más. La familia no es lo que crees». Y entonces, en un giro de traición y desasosiego, Samuel se dirigió hacia el grupo de asaltantes. «Es hora de que se acabe todo», gritó, enfrentándose a ellos. Desapareció en la oscuridad del callejón, llevándose las respuestas que Alejandro ya no podía ignorar. Un disparo más resonó, y la grabadora cayó al suelo, mientras el tiempo parecía detenerse. La confusión se apoderó de Alejandro. «¡Oh, Samuel!», gritó, pero no recibió respuesta. Mientras la policía se acercaba,
El futuro se desvanecía como una sombra, dejando solo más preguntas y una verdad devastadora a merced de la noche. Todo se había desbordado, y Alejandro sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero una cosa era clara: había mucho más en juego de lo que habría imaginado, y todo comenzaba a desmoronarse. La grabadora cayó al suelo, y el sonido de la voz de su madre aún reverberaba en el aire. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía, como si el mundo a su alrededor se estuviera disolviendo. «No puede ser», murmuró, su mente tratando de asimilar lo que había escuchado. Mientras eso sucedía, un grito desgarrador rompió la tensión. Era Nicolás, retorciéndose en el suelo. «¡Alejandro, ayúdame!». Su voz temblaba, la sangre brotando de su herida, manchando el pavimento gris. Alejandro quería correr hacia él, pero el pánico lo mantenía paralizado. «¡Samuel!», gritó, pero no había respuesta. El mendigo había desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. De repente, un estallido de sonido interrumpió la escena. El coche de la policía había llegado al rincón de la calle, las luces parpadeando como estrellas en medio de la tormenta. Alejandro se giró hacia los agentes que salían, lo peor asomándose en su pecho. «¡Por favor, ayúdenlo!», gritó señalando a su primo. Pero en lugar de ayudar, un grupo de policías se abalanzó sobre él. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron, apuntando sus armas hacia él. El miedo se apoderó de Alejandro mientras caía de rodillas, el desconcierto llenando su mente. «No, no, no. Él necesita ayuda», intentó explicar, pero solo escuchó órdenes por todas partes. Un oficial lo empujó al suelo, y Alejandro sintió el frío del pavimento en su rostro. Fue entonces cuando vio a Nicolás, su primo, seguir gimiendo de dolor. La noche se volvía más oscura, mientras los gritos de desesperación de Alejandro se ahogaban entre el caos. De pronto, un sonido diferente emergió del maletín negro que había caído al suelo. Era un pitido, como un zumbido lejana, que crecía rápidamente. El deseo de saber lo que había dentro empujó a Alejandro a levantarse. Pero antes de que pudiera moverse, una enorme explosión hizo temblar la tierra. El maletín estalló en 1000 piezas. Documentos volaron en direcciones opuestas, llenando el aire oscuro. Todos se arrodillaron, cubriéndose ante el estruendo. Alejandro protegió su cabeza, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo él. Cuando la polvareda empezó a asentarse, miró a su alrededor. Los policías estaban agachados, algunos incluso heridos por el impacto. La sirena seguía sonando, pero el silencio de la incertidumbre se había apoderado de la noche. Y entonces un hombre surgió de entre la multitud. Alto, enigmático, con una mirada que parecía atravesar las almas. Era un rostro familiar, pero Alejandro no podía recordar de dónde lo conocía. «¿Samuel?», balbució, pero al mismo tiempo supo que no podía ser él. Este hombre irradiaba una autoridad extraña. «Hola, Alejandro. Nos hemos conocido antes», dijo, y la voz resonó de manera inquietante. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia y el juego que han estado jugando». Antes de que pudiera procesar las palabras, Alejandro sintió un tirón en su pecho. En ese momento recordó. El hombre era un antiguo socio de su padre, involucrado en negocios turbios. El corazón le latía con fuerza, y el miedo llenó su garganta. «¿Qué has hecho con Samuel?». El extraño sonrió, y en su rostro había algo siniestro. «Samuel fue una pieza más del rompecabezas, pero tú eres la clave. Lo que escuchaste, lo que te han ocultado, no es nada comparado con lo que te espera».
¿A qué se refería? Alejandro intentó acercarse, pero los gritos de Nicolás lo devolvieron al presente. Alejandro no sabía. Su primo jadeaba, mirándolo con una mezcla de pánico y traición. Cálmate, Nicolás. Alejandro trató de consolarlo sin saber que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. La familia no es lo que parece. Nicolás gritó, y en ese instante Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que había estado buscando estaba al borde de salir, pero el terror emposaba su corazón. Antes de que pudiera preguntar más, ese desconocido dio un paso hacia él. ¿Listo para conocer tu verdadero legado, Alejandro? Solo tendrás que seguirme, pero recuerda, no puedes volver atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. La noche se agigantó a su alrededor, llena de promesas oscuras y caminos no explorados. ¿Qué le esperaba? Al mirar a su primo, al ver la herida, la desesperación se unió a la incertidumbre. Lo que había comenzado como un accidente se había transformado en un laberinto de secretos, traiciones y un legado ineludible. Y en ese mismo momento, Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser igual. La oscuridad del abismo lo llamaba, y por primera vez, la curiosidad comenzó a superarlo todo. El desconocido permanecía delante de Alejandro, su mirada profunda como un... ¿Qué has hecho con Samuel? Alejandro insistió, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Pero el hombre lo ignoró, su atención fija en la escena detrás de ellos. Tu primo ya no importa, Alejandro. Lo que acontece esta noche es más grande de lo que imaginas, dijo, acercándose más. La voz de su madre aún resonaba en su mente, un eco persistente que le recordaba que la verdad podía ser devastadora. De repente, un grito desgarrador se escuchó en el aire, directo y punzante. Era Nicolás aún retorciéndose en el suelo. Alejandro se dio la vuelta, su corazón saltando en su pecho. ¡No, ayúdalo!, gritó. Pero antes de que pudiera moverse, otra explosión resonó. Un destello de luz blanquecina iluminó la escena, haciendo que todos se cubrieran los ojos. El desconocido se abalanzó hacia él. «Tienes que escucharme ahora». Su voz era firme, pero el caos lo envolvía todo. Alejandro sintió que el suelo se movía, como un terremoto que arrastraba lo que quedaba de su vida. Cuando la luz desapareció, todo quedó en silencio por un instante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces una figura emergió del humo. Era Samuel, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Pero había algo diferente en él. «Alejandro», dijo, su voz temblando, «no sé cuánto tiempo me queda. Tienes que saber la verdad sobre tu madre». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el aire faltaba. «¿Qué pasa con ella?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero lo que siguió fue un golpe devastador. Samuel dio un paso hacia él, y su mirada reveló un terror profundo. «Tu madre está viva, Alejandro. Y no solo eso, es parte de una organización secreta que ha estado manipulando todo desde las sombras. Ellos están detrás de tu familia». Las palabras resonaron como campanas de alarma en su mente. Cada sílaba destrozaba lo que creía saber. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Cómo es posible?» «No, no puede ser», murmuró, buscando desmentir la realidad. Samuel apretó los dientes y su expresión se volvió grave. «Cada movimiento que has hecho ha estado bajo su control. La fortuna, la mansión, todo es parte de un juego más grande». Las sirenas de la policía retumbaban como un eco lejano, acercándose mientras Alejandro intentaba procesar la revelación. La traición en su familia trascendía lo personal. Se sentía atrapado en una trama de engaños. «¿Por qué no lo dijiste antes?», gritó, sus manos temblando como si el peso de la revelación fuera excesivo para soportar.
porque pensé que era la única manera de protegerte. Samuel respondió, un brillo de desesperación en los ojos. Pero ya no puedo mantenerlo más, y no estás a salvo. Ellos vienen por ti. El secreto que guardan es más importante que tu vida. ¡Tienes que irte! En ese instante, la figura del desconocido se movió, interceptando a Samuel. Un golpe brutal resonó en la esquina. Samuel cayó al suelo y el grito sarcástico del hombre rebotó en el aire. No hay dónde escapar, Alejandro. La verdad no se esconde. Ellos vendrán por todos los que se interpongan. Fue entonces cuando Alejandro sintió un estruendo en su pecho. Todo se había vuelto un torbellino. Nicolás, aún en el suelo, gritó su nombre una vez más. ¡Alejandro, tu madre te está esperando! ¡No puedo! Pero sus palabras se perdieron en el caos. Alejandro vio cómo la figura del hombre se acercaba a él, y el tiempo pareció frenar. ¡No! ¡Nicolás, espera!, gritó, pero los eventos se precipitaron. El desconocido levantó un arma y la noche se iluminó con otro destello. Un disparo resonó en el aire, un estallido de ruido, gritos, confusión. El mundo a su alrededor se dispersó en pedazos. ¿Quién había caído? Alejandro no podía pensar. La fragilidad de su realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad lo perseguía, pero su vida se empezaba a desvanecer. Todo se volvió oscuro. ¿Qué había ocurrido? El silencio vino después, y su corazón latía con fuerza. Mientras la noche lo tragaba todo, el túnel de oscuridad se cernía sobre Alejandro. Sintió el eco del disparo vibrar en su pecho, un golpe que lo hizo temblar. En medio del caos, la imagen de Nicolás derrumbándose al suelo se quedó grabada en su mente. Todo se volvió un torbellino de confusión. ¡No!, gritaron sus labios, pero el sonido se desvaneció en un susurro ahogado por el estruendo de sirenas y gritos. Un frío helado recorrió su columna cuando Samuel, yaciendo en la penumbra, levantó la mirada hacia él. «Alejandro, escúchame». Su voz era un hilo de voz entre la desesperación. «Esto es más grande de lo que piensas. El secreto, lo que escuchaste, son solo fragmentos. La verdad». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más hay, Samuel? ¿Qué estás diciendo?» Samuel parecía perder fuerza, su aliento se entrecortaba. Tu madre no es quien crees que es. Hay una conexión con ellos, con los que están detrás de todo esto. El peligro está muy cerca. De repente, el desconocido, cuyo rostro había estado envuelto en sombras, se acercó. ¡Silencio! No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Su furia reverberó en el aire. Alejandro lo miró. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Fue entonces cuando el silencio se rompió. Nicolás, en el suelo, se retorció mientras su cuerpo se llenaba de dolor. «No la toques, ella lo sabe todo». La voz de su primo fue un susurro rasgado, y Alejandro sintió un nudo en la garganta, un miedo que se apoderó de él. «¿Qué sabe? Dímelo», gritó Alejandro. Las palabras de su primo colisionaron con la confusión de su mente. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo ensordecedor reverberó en el aire. Una explosión cercana hizo temblar el suelo. Todo lo que conocía se desvanecía en humo. Deseando encontrar respuestas, Alejandro dirigió su mirada al maletín negro que había estallado antes. Sus instintos le decían que allí estaba la clave. «¡Espera! ¡El maletín!», gritó, avanzando hacia donde los papeles habían caído. Mientras lo hacía, una figura emergió del humo. Era un hombre, alto y de mirada penetrante. «Alejandro, no lo toques», ordenó con voz firme. Pero de repente, todo se detuvo. El antiguo asociado de su padre levantó una mano. «Te lo advertimos, pero tú no quisiste escuchar».
En un instante de revelación y horror, las palabras atravesaron su mente como dagas. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió un frío intenso. El hombre avanzó un paso más, su rostro se iluminó y la expresión cambió. Tu madre y yo llevamos años ocultando algo. Tu linaje, Alejandro, no es lo que creías. Tú eres parte de una familia que ha manipulado el destino de muchos. ¿Qué? No, no puede ser. Alejandro balbuceó, sintiendo el mundo desmoronarse. Esta no es la verdad. Mi madre gira todo esto, la traición. Fue entonces cuando la realidad se rompió en 1000 pedazos. Nicolás, aún herido, levantó la mirada. Alejandro, ellos buscan a los que quedan. La familia que has querido proteger no es tu familia. Eres el último de una línea que ha sido condenada desde hace generaciones. El tiempo pareció ralentizarse. El eco de su primer grito se desvaneció en el aire. Todo lo que Alejandro había creído estaba patas arriba. La traición de su madre, la sombra que siempre había perseguido a su familia, revelaba un pasado más oscuro de lo que pudiera imaginar. Sin poder sostener el peso de la revelación, miró a Samuel, esperando respuestas. Y de repente, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. ¡Bam! La explosión del maletín había sido solo el comienzo. Una figura emergió de entre las llamas. Una mujer de cabello oscuro, con una mirada que le era familiar. Era su madre. ¡Mamá! Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Jamás había esperado esto. Olvidado, dijo, su voz resonando como un trueno. Todo se volvía confuso. Ahora colisionaban las verdades y los secretos. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente Samuel? Mientras la figura sombría de su madre se acercaba, Alejandro comprendió que el abismo no solo los aguardaba a él, sino que también se cernía sobre ella. Debo tomar una decisión, pensó furtivamente. Pero la verdad no se podía ignorar. Nadie estaba a salvo. En ese instante, su mundo se redujo a una pregunta. ¿Puede haber redención en medio de la traición? Los ecos de las sirenas se acercaban. El pasado y el futuro lo atrapan en una red de incertidumbre. Alejandro supo que nada volvería a ser lo mismo. Todo estaba a punto de cambiar. El túnel de oscuridad se cernía sobre Alejandro. Sintió el eco del disparo vibrar en su pecho. Un golpe que lo hizo temblar. En medio del caos, la imagen de Nicolás derrumbándose al suelo se quedó grabada en su mente. Todo se volvió un torbellino de confusión. Gritaron sus labios, pero el sonido se desvaneció en un susurro ahogado por el estruendo de sirenas y gritos. Un frío helado recorrió su columna, cuando Samuel, yaciendo en la penumbra, levantó la mirada hacia él. «Alejandro, escúchame». Su voz era un hilo de voz entre la desesperación. «Esto es más grande de lo que piensas. El secreto, lo que escuchaste son solo fragmentos. La verdad». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más hay, Samuel? ¿Qué estás diciendo?» Samuel parecía perder fuerza. Su aliento se entrecortaba. «La madre. Tu madre no es quien crees que es. Hay una conexión con ellos, con los que están detrás de todo esto. El peligro está muy cerca». De repente, el desconocido, cuyo rostro había estado envuelto en sombras, se acercó. «Silencio. No tienes ni idea de lo que estás diciendo». Su furia reverberó en el aire. Alejandro lo miró. Su corazón latía con fuerza. «¿Por qué? ¿Qué quieres?» Fue entonces cuando el silencio se rompió. Nicolás, en el suelo, se retorció.
mientras su cuerpo se llenaba de dolor. Alejandro, ellos buscan a los que quedan. La familia que has querido proteger no es tu familia. Eres el último de una línea que ha sido condenada desde hace generaciones. El tiempo pareció ralentizarse. El eco de su primer grito se desvaneció en el aire. Todo lo que Alejandro había creído estaba patas arriba. La traición de su madre, la sombra que siempre había perseguido a su familia, revelaba un pasado más oscuro de lo que pudiera imaginar. Sin poder sostener el peso de la revelación, miró a Samuel esperando respuestas, y de repente una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. ¡Bam! La explosión del maletín había sido solo el comienzo. Una figura emergió de entre las llamas, una mujer de cabello oscuro, con una mirada que le era familiar. Era su madre. ¡Mamá! Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Jamás había esperado esto. Debiste haberlo olvidado, dijo, su voz resonando como un trueno. Todo se volvía confuso. Ahora colisionaban las... ¡Mamá, qué haces! Alejandro sintió una ola de pánico. La madre sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que ha tomado una decisión oscura. En un gesto rápido, pulsó un botón. Un ruido ensordecedor resonó en la distancia. El edificio al que estaban cerca comenzó a estremecerse. Alejandro vio cómo algunas ventanas estallaban en una lluvia de cristales. ¿Qué hiciste?, gritó, su voz llena de horror. La realidad se volvió un caos. Tenía que hacerlo. Es la única manera de protegerte, respondió su madre, la calma en su voz contrastando con el desorden que los rodeaba. Los hombres que vienen están buscando una cosa. No entiendes el legado que llevas, el poder que tienes. Nicolás, aún en el suelo, miró a su madre con ojos llenos de terror. ¿Qué poder? ¿Qué legado?, preguntó con la voz temblando, mientras la sangre seguía manando de su herida. Tu madre no te lo ha contado, pero eres parte de algo inmenso. La familia no es la gente que crees. Lo que has heredado puede ser tanto una bendición como una condena. Justo cuando Alejandro empezaba a comprender la gravedad de las palabras, un estruendo más fuerte resonó, seguido por el grito de horror de Samuel. «¡Aléjate de él!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una sombra se deslizó entre ellos, un hombre encapuchado que emergió de la explosión con una sonrisa siniestra. La casa de los secretos se ha abierto, y lo que debe ser reclamado, será reclamado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba y miró a su madre. ¿Qué has hecho? Lo que debía, Alejandro. Ahora debes decidir, ¿te unes a mí o te enfrentas a esto solo? Las llamas rugían tras ellos, la confusión era total. Todo se volvería un infierno. En el caos de la noche, Alejandro se encontró en la encrucijada. El legado que no sabía que tenía, el futuro que se le ofrecía, y por encima de todo, la traición que siempre había estado en su hogar. Una decisión fatal debía tomarse, pero obstruyendo su camino, había un oscuro secreto familiar que ni siquiera Samuel podía ver venir. ¿Qué pasaría cuando se abriera la caja de Pandora? En ese instante, el tiempo se congeló. La elección entre el pasado y el futuro lo acechaba, y el eco de las llamas le susurraba que el abismo no hacía más que abrirse aún más. El caos reinaba. Las llamas iluminaban las caras de los que estaban alrededor, mientras el grito de horror de Nicolás se perdía en el estruendo de los motores. Alejandro rogó, pero ella estaba completamente absorta en su decisión. Ahora es tu oportunidad, Alejandro. ¿Ves? Una vida de secretos ha llegado a su fin, dijo su madre.
Las sombras danzaban a su alrededor, y antes de que cualquier otro sonido pudiera llenar el aire, un grito desgarrado hizo eco. Samuel, detrás de ellos, cayó al suelo, una sombra sin vida. ¡No! Alejandro lanzó un paso hacia adelante, pero su madre lo detuvo con una mano. No podemos hacer nada por esa frialdad. Hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. La desesperación y la traición, luchando contra el amor que aún sentía por ella. Mientras la policía se acercaba, algo cambió en el ambiente. Una figura emergió del humo. Era un hombre enfundado en un traje oscuro, cuyo rostro se ocultaba bajo una capucha. «Vas a tener que decidir, Alejandro», dijo, su voz cruzando el viento con fuerza. «¿Bajo el ala de tu madre o bajo la mía?» La confusión reinaba en el presente. Alejandro miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo determinación. «Él es uno de ellos», murmuró en un intento de advertirle, pero fue demasiado tarde. La figura se movió con rapidez, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre lanzó un objeto al suelo. Un estallido de fuego lo redujo todo a cenizas. «¡Suéltame!», Alejandro sobornó, sintiendo la opresión en su pecho crecer. Estaba atrapado entre dos fuerzas que no comprendía. «¡Esto no es un juego, Alejandro!», gritó su madre, mientras el caos se desataba. La explosión iluminó la escena, revelando algo que quedó oculto entre las llamas. Una serie de documentos que parecían volar por el aire. El apellido que había visto antes, un nombre que hacía eco: Martínez. «Martínez, eso no puede ser», pensó Alejandro, y un nudo se apretó en su estómago. ¿Qué significaba todo esto? No tenía tiempo para pensarlo. Otro grito rasgó el aire y lo hizo girar hacia Nicolás. «No, Nicolás». La desesperación lo dominó. Su primo no debía estar allí. Alejandro se arrodilló, su atención dividida entre la figura oscura y el dolor palpable de su familia. Pero en medio del caos, una luz brilló en la mente de Alejandro. Todo lo que había escuchado, las revelaciones de Samuel, lo que su madre había ocultado, todo parecía estar conectado de una manera aterradora. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Su voz temblaba entre la angustia y la rabia. En ese instante, Alejandro sintió una oleada de poder, lo que había heredado, lo que había ignorado hasta ahora. La figura encapuchada se acercó. «Porque nadie puede saber la verdad. Tu madre ha hecho sacrificios. La historia de los Martínez es más oscura que lo que imaginas. Ella lo hizo para protegerte». Emociones conflictivas se arremolinaron en su mente. La traición, el miedo, la adrenalina corrían como un río desbordado. Casi olvidó el hecho de que Samuel estaba tendido y algo dentro de él crujió. Decidió que debía actuar. «No puedo quedarme aquí. Debo saber lo que pasa», pensaba. Se puso en pie y miró a su madre. «Estoy dispuesto a escuchar. Dime qué está pasando, de una vez». Pero en ese instante la figura oscura levantó la mano, como si activara algo invisible. La tierra tembló de nuevo, esta vez con una fuerza que hizo que todos cayeran al suelo. Lo último que Alejandro vio fue un brillo extraño en los ojos del desconocido, y luego todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se disipó, Alejandro se encontró en una habitación desconocida, rodeado de espejos. Era un espacio desolado, sin ventanas, pero lleno de reflejos de personas que conocía, rostros que transcurrían entre ellos. Su madre, Samuel, Nicolás, todos mirándolo con desesperación. Pero en un espejo en particular vio algo que lo hizo temblar. Una imagen de su propio rostro, con una cicatriz que nunca había tenido. «Eres parte de esto», susurró la mezcla de voces a su alrededor, cuando de repente una imagen estalló en la pantalla. Una grabación de su madre junto a su padre, riendo,
pero las palabras que seguían hicieron que el ritmo de su corazón se detuviera. «Es hora de que sepas quién eres realmente, hijo mío». La voz de su madre resonó en la habitación, mientras un nuevo temor nacía en el pecho de Alejandro. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente él? El tiempo parecía detenerse una vez más. Todo lo que pensaba que sabía estaba en cuestión, y el terror lo consumía. ¿Eran ellos realmente sus padres? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La voz resonante pareció susurrarle al oído. «La verdad te está esperando». Alejandro sintió que el suelo temblaba otra vez y se dio cuenta de que las preguntas que empezaban a brotar podrían cambiarlo todo. Él solo quería respuestas, pero a este paso podría perderlo todo. Y tal vez incluso a sí mismo. El túnel de oscuridad se cernía sobre Alejandro. Sintió el eco del disparo vibrar en su pecho, un golpe que lo hizo temblar. En medio del caos, la imagen de Nicolás derrumbándose al suelo se quedó grabada en su mente. Todo se volvió un torbellino de confusión. «¡No!», gritaron sus labios, pero el sonido se desvaneció en un susurro ahogado por el estruendo de sirenas y gritos. Un frío helado recorrió su columna cuando Samuel, yaciendo en la penumbra, levantó la mirada hacia él. «Alejandro, escúchame». Su voz era un hilo de voz entre la desesperación. «Esto es más grande de lo que piensas. El secreto, lo que escuchaste son solo fragmentos. La verdad». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más hay, Samuel? ¿Qué estás diciendo?» Samuel parecía perder fuerza. Su aliento se entrecortaba. «La madre. Tu madre no es quien crees que es. Hay una conexión con ellos, con los que están detrás de todo esto. El peligro está muy cerca». De repente el desconocido, cuyo rostro había estado envuelto en sombras, se acercó. «Y silencio. No tienes ni idea de lo que estás diciendo». Su furia reverberó en el aire. Alejandro lo miró. Su corazón latía con fuerza. «¿Por qué? ¿Qué quieres?» Fue entonces cuando el silencio se rompió. Nicolás, en el suelo, se retorció mientras su cuerpo se llenaba de dolor. «Alejandro, ellos buscan a los que quedan. La familia que has querido proteger no es tu familia. Eres el último de una línea que ha sido condenada desde hace generaciones». El tiempo pareció ralentizarse. El eco de su primer grito se desvaneció en el aire. Todo lo que Alejandro había creído estaba patas arriba. La traición de su madre, la sombra que siempre había perseguido a su familia, revelaba un pasado más oscuro de lo que pudiera imaginar. Sin poder sostener el peso de la revelación, miró a Samuel, esperando respuestas. Y de repente, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. ¡Bam! La explosión del maletín había sido solo el comienzo. Una figura emergió de entre las llamas. Una mujer de cabello oscuro, con una mirada que le era familiar. Era su madre. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Jamás había esperado esto. «Debiste haberlo olvidado», dijo, su voz resonando como un trueno. Todo se volvía confuso. Ahora colisionaban las verdades y los secretos. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente Samuel? Mientras la figura sombría de su madre se acercaba, Alejandro comprendió que el abismo no solo los aguardaba a él, sino que también se cernía sobre ella. «Debo tomar una decisión», pensó furtivamente, pero la verdad no se podía ignorar. Nadie estaba a salvo. En ese instante, su mundo se redujo a una pregunta. ¿Puede haber redención en medio de la traición? De repente, la madre de Alejandro levantó una mano, interrumpiendo los pensamientos desesperados de su hijo. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora tenían un brillo gélido.
Hay algo que no sabes, algo que nunca quise que supieras. Con un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un control remoto. ¡Mamá, qué haces! Alejandro sintió una ola de pánico. La madre sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que ha tomado una decisión oscura. En un gesto rápido, pulsó un botón. Un ruido ensordecedor resonó en la distancia. El edificio al que estaban cerca comenzó a estremecerse. Alejandro vio cómo algunas ventanas estallaban en una lluvia de cristales. ¿Qué hiciste?, gritó, su voz llena de horror. La realidad se volvió un caos. Tenía que hacerlo. Es la única manera de protegerte, respondió su madre, la calma en su voz contrastando con el desorden que los rodeaba. Los hombres que vienen están buscando una cosa, a ti. No entiendes el legado que llevas, el poder que tienes. Nicolás, aún en el suelo, miró a su madre con ojos llenos de terror. ¿Qué poder? ¿Qué legado?, preguntó con la voz temblando, mientras la sangre seguía manando de su herida. Tu madre no te lo ha contado, pero eres parte de algo inmenso. La familia no es la gente que crees. Lo que has heredado puede ser tanto una bendición como una condena. Justo cuando Alejandro empezaba a comprender la gravedad de las palabras, un estruendo más fuerte resonó, seguido por el grito de horror de Samuel. «¡Aléjate de él!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una sombra se deslizó entre ellos, un hombre encapuchado que emergió de la explosión, con una sonrisa siniestra. La casa de los secretos se ha abierto, y lo que debe ser reclamado, será reclamado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba y miró a su madre. ¿Qué has hecho? Lo que debía, Alejandro. Ahora debes decidir, ¿te unes a mí o te enfrentas a esto solo? Las llamas rugían tras ellos. La confusión era total. Alejandro se encontró en la encrucijada. El legado que no sabía que tenía. El futuro que se le ofrecía. Y por encima de todo, la traición que siempre había estado en su hogar. De repente, el desconcertante silencio fue cortado por un chasquido, y todos se giraron hacia el hombre encapuchado que con una energía oscura levantó ambas manos, revelando un objeto brillante. Con un movimiento rápido, hizo que la atmósfera temblara, y de repente el mundo se partió en dos. Un torrente de luz astral arrasó todo a su paso. Alejandro sintió un dolor agudo y un calor asfixiante como si estuviera siendo desgarrado. Mientras la luz lo envolvía, la imagen de su madre y el hombre encapuchado comenzaron a desvanecerse lentamente. «¡Alejandro!», gritó su madre, pero su voz se ahogó en el mar de luz. Y antes de que pudiera entender, todo se oscureció de nuevo. Cuando la luz se atenuó lentamente, Alejandro se encontró en un lugar completa. «Bienvenido a la verdad», resonó una voz familiar a su alrededor. Alejandro aguzó el oído y al darse la vuelta vio a Nicolás, a su madre, incluso a Samuel. Pero algo no estaba bien. Sus ojos reflejaban una luz inhumana y sus rostros estaban marcados por la desesperación. «¿Qué está pasando?». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Algo se sentía realmente mal. «Este no es el hogar que conozco». Entonces su madre dio un paso adelante, esta vez sin miedo. Su rostro ahora completamente desconocido pero familiar a la vez. «Querido, en este mundo las reglas son distintas. La luz no es solo luz, es poder. Y tú eres el elegido». Todo se volvió borroso. Alejandro, estupefacto, titubeó. «¿Elegido? ¿Por qué?». «Porque lo que hemos ocultado, lo que has heredado, no es solo sangre, es más profundo. Eres la clave para acceder a la fuente de todo esto», gritó Samuel, su voz resonando como un eco en este extraño nuevo mundo. Mientras la confusión se apoderaba de él, unas figuras sombrías surgieron detrás de sus seres queridos.
Eran sombras de un pasado oscuro que los seguían. Alejandro comprendió que no solo estaban enfrente, sino que eran parte de los ecos de decisiones pasadas. ¿Por qué se ve así?, exclamó Alejandro, incapaz de aceptarlo. Las sombras parecían acercarse, y en ese instante comprendió. No solo debía confrontar estos secretos, sino que el destino de todos dependía de su decisión. Las sombras comenzaron a envolverse alrededor de él, y su corazón latió con fuerza. ¿Estoy en un sueño? ¿Es esto real? Entonces un susurro rompe el aire. El legado no puede ser entregado fácilmente, Alejandro. La sangre tiene un precio, y tú tienes que decidir a qué estás dispuesto a renunciar. De pie entre su madre, su primo y Samuel, Alejandro se sintió completamente atrapado entre dos mundos, y en ese instante de caos, la luz brilló más intensamente, y un grito desgarrador resonó: «Elige ya, Alejandro». Con el caos acumulándose a su alrededor, Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Todo se detuvo. El futuro estaba en sus manos. Pero ¿qué estaba dispuesto a perder para conocer la verdad? Alejandro sintió el aire pesado a su alrededor, el caos susurrando a su alrededor, mientras la figura de su madre se desvanecía ante sus ojos. La luz brillaba intensamente, envolviendo todo en un resplandor cegador. «Elige ya», resonó la voz detrás de él, pero el tiempo parecía haberse detenido en su mente. Decidido, Alejandro dio un paso al frente. «No puedo seguir con mentiras. Quiero saber la verdad». Las sombras se movieron, como si estuvieran ansiosas por acogerse a su decisión. Su madre, en el fondo, parecía titubear. Sus ojos reflejaban una amalgama de miedo y esperanza. Samuel lo observaba, su presencia un recordatorio constante de las heridas y las verdades ocultas. «Debes confiar en nosotros, Alejandro», imploró Samuel, pero el dolor de las traiciones pasadas ardía en su pecho. «¿Qué más me han ocultado? Dímelo. ¿Qué pasa con mi vida?». Mientras las llamas del caos se alzaban tras ellos, la imagen de Nicolás retumbó en su mente. ¿Cuántas veces había mirado a su primo y se había sentido seguro, sin saber los verdaderos peligros que acechaban? La tristeza y la rabia luchaban dentro de él. El amor y la lealtad amenazaban con desmoronarse. «Tú eres el legado», dijo su madre, su voz temblando. «El poder que llevas dentro es mayor de lo que imaginas, pero conlleva peligros». «No necesito poder, necesito respuestas», contestó Alejandro, sus palabras como un tiro en la oscuridad. El aire se tensó y la figura encapuchada avanzó, desafiando su determinación. «La elección tiene consecuencias, joven. Tendrás que afrontar lo que venga después». «Me arriesgaré», respondió con más valor del que sentía. Era hora de romper las cadenas, de confrontar las sombras. La atmósfera palpitaba, y una decisión ancestral pesaba sobre él como una losa. «Paz», clamó Samuel, levantando la mano. «El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Elige sabiamente». La fuerza del destino le envolvía como un abrazo gélido. Los ecos de las sirenas resonaban en la distancia, mientras el presente se desdibujaba. Alejandro sintió la conexión entre todos. Sus miradas se encontraron. «No importa lo que descubramos, siempre seremos familia. Siempre». Con esas palabras resonando en su pecho, Alejandro dio un paso previsiblemente al frente. «Entonces, ¿cuál es tu elección?», preguntó el desconocido expectante. Alejandro cerró los ojos un segundo, respiró hondo y dejó su cerebro atrás. «Elegiré lo que me haga libre». Las llamas destellaron nuevamente, y con un aguijón de luz brillante, todo eso lo consumió. Atravesó la luz como un rayo.
no sin sentirse desgarrado, como si extendiera las alas por primera vez. En ese instante, las imágenes regresaron a su mente. Los gritos, el dolor, la traición, todo se amalgamaba en una única sensación de liberación. Cuando dio el paso final, sintió que la oscuridad que los amenazaba se disipaba. La luz lo envuelve todo, y de repente él se encontró nuevamente en el callejón, con Samuel y su madre a su lado. La explosión a su alrededor había cesado. Un silencio sobrecogedor reinaba en el aire. «Lo logré», murmuró, el aliento tembloroso. Miró a su madre. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero sus ojos ardían con una mezcla de orgullo y tristeza. «Has demostrado lo que eres capaz, hijo». «Pero, ¿y Nicolás?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. La vulnerabilidad brotó. Su madre asintió, su voz resonó con tristeza. «Haremos lo que sea necesario para cuidar de su familia, todos juntos». «¿Qué elegiremos ahora?», preguntó Samuel, su mirada sincera. La peso del futuro estaba en el aire. El potencial de lo que podrían construir estaba allí. «Seremos sinceros», Alejandro respondió, tomando la mano de su madre. «Construiremos un nuevo legado que valga la pena». La luz de un nuevo día comenzó a asomar. Había dejado atrás a las sombras y por primera vez sentía un destello de esperanza. La historia no terminaba aquí. Eso era seguro. La oscuridad siempre acecharía, pero juntos se enfrentarían con valentía. Alejandro sabía que tenía que estar listo para los desafíos que vendrían, pero tenía fe. Había comenzado un nuevo capítulo. Y así, con el eco de lo ocurrido todavía retumbando en su mente, Alejandro miró hacia el horizonte. Esto era solo el principio, porque aunque un abismo se había cerrado, otros nuevos se abrirían en el camino. Recuerda, querido lector, que ahora más que nunca necesitamos tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas aventuras. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más y cuéntanos en los comentarios tus reacciones y teorías. Sé parte de nuestra comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.